acuerdo con la psicología, el miedo es una emoción básica que todos los hombres tenemos. Y esta se manifiesta cuando hay una situación de peligro, donde el individuo usualmente sale corriendo del lugar o por lo contrario se queda para pelear por su vida. Por lo tanto, el miedo podríamos decir que es un arma de dos filos. Trae tanto beneficio como también perjudica al hombre. Aunque el temor es algo inherente en nosotros, en otras palabras, forma parte de nosotros, nunca el temor debe tomar control de nuestras vidas. Porque la realidad es de que mientras que tú y yo estemos en este mundo, el temor nunca va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. Al contrario, si somos honestos, conforme vamos creciendo, nuevos temores llegan a nuestra vida. Aquellos quienes tuvimos la oportunidad de nacer en un hogar quizás seguro, donde estaba mamá y papá presente, donde se nos proveía amor y aceptación, cuando llegamos a la adolescencia, empezamos a tener el temor de ser aceptados por aquellos quienes tenían nuestra misma edad. Aquellos quienes son adultos y quienes de alguna u otra manera han sido independientes e incluso han podido ayudar a otras personas conforme avanza su edad, hay un temor latente a la soledad y a la dependencia de los demás. Aquellos quienes hemos tenido quizás el privilegio, o tal vez no tan privilegio, el movernos de un país a otro, siempre hay ese temor recurrente de ser discriminados, ya sea por el idioma que hablamos o por el perfil racial. Y la historia de hoy es una historia en particular porque la nación de Israel vivía en constante temor. El miedo se había apoderado en cada israelita. Ellos habían clamado por un libertador y Dios les había proveído de un hombre, pero de este hombre fue quizás el menos esperado, porque al igual que el resto de la nación de Israel, este varón también era dominado por el miedo. Sin embargo, su historia es inspiradora, porque el Señor lo utilizó a pesar de sus defectos, y en el proceso de su llamado, el Señor lo fue transformando para ser ese valiente guerrero. Y es aquí donde quisiera tomar la oportunidad de algunos escasos segundos y poder leer algunos versículos del capítulo 6. Así que les voy a pedir ahí en Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 24. Y vamos a sumergirnos en esta historia y vamos a conocer a este personaje llamado Gedeón. La palabra de Dios dice así, versículo del 11 hasta el 24 en el capítulo 6. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenece a Joás de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Y Gedeón le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que tú eres el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura, con un efa de harina, 22 litros,
puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y los llevó y se los presentó al ángel debajo de la encina. Y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre la peña y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor se desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ¡ay de mí, Señor Dios! Porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es paz, el cual pertenece en Ofra de Abiezer hasta hoy. Hermanos, en la historia que vamos hoy a estar analizando juntos, ustedes y yo, la primera lección que vamos a ver es de que para ser rescatados, primero tenemos que saber del peligro en el que nos encontramos. El pueblo de Israel, como un niño encaprichado, se vuelve a rebelar en contra de Dios. Y en esta ocasión Dios utiliza a otro pueblo llamado Madián para castigar la rebelión de su pueblo. Así que tenemos que el castigo o la opresión ejercida de esta nación sobre Israel toma alrededor de 7 años. Este pueblo, conocido como los madianitas, se caracterizaban por ser un pueblo nómada. En otras palabras, era un pueblo que se movía de un lado a otro. Por lo tanto, su objetivo no estaba tanto en el dominio político o social de la nación de Israel, sino más bien su objetivo o su interés principal era la explotación económica sobre Israel. Esta clase de explotación tuvo tanto impacto no solamente en los bolsillos de los israelitas, sino también en las emociones. En el versículo 2 del capítulo 6 describe lo siguiente el escritor: los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Era tanto el temor que los israelitas empezaban a esconder. Y resulta que esto fue posible porque los madianitas habían hecho un trato o una alianza con otras 2 naciones que también eran enemigos de Israel. Estas invasiones eran temporales, y se daban en la cosecha. Y la destrucción era tanta que hacían estas naciones sobre Israel, que después de irse dejaban en pésimas condiciones a los israelitas. Tanto que incluso algunas versiones mencionan que Israel se moría de hambre. Ante el empobrecimiento y la falta de comida, entonces Israel clama por un libertador a Dios, para que Dios los libere. Y es aquí donde nuestra historia empieza a tomar cierto color o cierto interés, porque resulta que el pueblo clama por un libertador, pero Dios les manda a un predicador. Versículos 7 y 8 ahí en el capítulo 6 dice así: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas y les dijo: así dice el Señor. ¿Puedes imaginarte la cara de los israelitas, quienes esperaban a un valiente guerrero, y lo que el Señor les manda es a un predicador? Seguramente sus caras lo decían todo. Y probablemente alguna persona se tuvo que haber preguntado al menos estas 2 preguntas: ¿acaso Dios no escuchó nuestra oración? ¿O acaso Dios no está viendo nuestra situación precaria? Para responder estas 2 preguntas, permíteme decirte que claro que Dios escuchó su oración, y también Dios estaba consciente y sabía de la situación difícil que su pueblo estaba viviendo durante esos 7 años. Pero la pregunta queda aún sin responder: ¿por qué entonces Dios mandó a un predicador, a un profeta, y no a un libertador? Y creo que la respuesta está que para ser rescatados, primero tenemos que saber del grave problema en el que nos encontramos. Y es que fue por medio de la predicación de este profeta que el expositor le recordó al pueblo de Dios
lo que el Señor había hecho por ellos. Les recordó que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Les recordó que la tierra donde ellos estaban habitando, Dios se las había dado. Pero también, de forma de exhortación, les recordó que ellos le dieron la espalda a Dios cuando decidieron adorar a otros dioses falsos de las naciones que estaban alrededor. Amados, el pueblo de Israel solamente veía el resultado de la opresión. Ellos veían la hambruna, ellos veían cómo los madianitas y los otros aliados se llevaban la comida a los animales. Pero ellos eran incapaces de entender la causa de la opresión, la cual era el pecado. Así también hoy en día hay muchas personas, escúchame bien, hay muchas personas que solamente ven el resultado de sus malas acciones. Ven relaciones familiares dañadas, pero no son capaces de ver las causas. El pecado del rencor, del odio, del chisme. Hay otros que ven la ansiedad en su vida, pero son incapaces de ver el pecado de la duda y del temor sobre las promesas que Dios nos hace a sus hijos. Por eso, tú y yo necesitamos de estar en ese constante contacto con las Escrituras, para ser recordados de lo que realmente tú y yo necesitamos ser salvados, de nuestro pecaminoso corazón. Las palabras de exhortación de este varón, de este profeta, fueron duras en el versículo 10, pero así como fueron duras, también fueron necesarias. El escritor dice ahí, versículo 10, yo soy el Señor su Dios. No adorarán a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Las palabras finales de este predicador simplemente revelan que el pueblo de Dios clamó al Señor por liberación, pero no procedía de un corazón arrepentido. En otras palabras, el pueblo de Israel simplemente buscaba a Dios por causa de su situación angustiosa, pero no porque se sentían arrepentidos o había esa convicción de los pecados que habían cometido en contra de Dios. De la misma manera, muchas veces la pesadez de la vida, las malas decisiones nos pueden hacer sentirnos abrumados en nuestra vida, que nos hacen buscar a Dios. Pero permíteme decirte que muchas veces esa búsqueda no significa que estés arrepentido de tus pecados. Porque el arrepentimiento no solamente consiste en derramar unas cuantas lágrimas, en hacer un par de promesas en las cuales tú vas a decir, no, ya no lo voy a hacer, cuando finalmente lo vuelves a hacer. Tampoco consiste en aplicarnos autocastigos, ya sean físicos o emocionales, donde nos atormentamos por las cosas que tú y yo hicimos en el pasado. Amados hermanos, el verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección, donde la confesión y el apartarse del pecado son parte de ese proceso. El arrepentimiento verdadero no solamente experimenta tristeza en el corazón por nuestro mal proceder, sino que también experimenta un cambio profundo y duradero. Esto me lleva a preguntarte lo siguiente: cuando buscas a Dios, ¿solo lo buscas porque te sientes angustiado por las consecuencias que te rodean? ¿O lo buscas porque te sientes arrepentido de tus pecados? En el versículo 11 hay un cambio de escena en esta historia. Dejamos a un pueblo que está siendo exhortado por un predicador y quien de alguna otra manera les está exponiendo su pecado, para luego informarnos en la siguiente escena que está un ángel, el ángel del Señor, quien estaba sentado en un gran árbol.
El escritor no nos indica o no nos da ninguna pista de cómo respondió el pueblo de Dios. No se nos dice si después de la predicación o de la exhortación el pueblo de Dios se arrodilló y buscó a Dios en oración y pidió perdón por sus pecados. No lo sabemos. Pero lo más probable, por como hemos visto hasta ahorita y por lo que ya sabemos del libro de Jueces, es de que esta generación fue exactamente lo mismo que las generaciones pasadas y las que iban a venir después de esa. Que después de que Dios levantaba un juez, tan rápido este descendía a la muerte, el pueblo de Dios volvía a pecar en contra del Señor. Así que lo más probable es de que también estas personas que fueron exhortadas, sus corazones nunca volvieron en realidad a Dios. Y esto nos lleva a nuestra segunda enseñanza, que todo hombre inútil en las manos de Dios es un hombre útil para su reino. Todo hombre inútil en las manos de Dios es un hombre útil para su reino. De una forma irónica, incluso hasta cómica, el escritor nos dice que el ángel del Señor se dirige a este varón llamado Gedeón como valiente guerrero. Pero se nos dice que Gedeón estaba de alguna u otra manera limpiando el trigo en el lagar. Ahora déjame explicarte un poco del contexto. Resulta que el limpiar el trigo, o normalmente el trigo se limpiaba en un campo abierto, donde los bueyes, estos animales, trillaban de rastras para separar el grano de los tallos del trigo. Por lo tanto, Gedeón era todo menos un hombre o un guerrero valiente. Y esta historia se va desarrollando con cierta atención, pues resulta que después de que el ángel del Señor le dice hombre valiente o guerrero valiente, Gedeón responde con cierto sarcasmo. Versículo 13 dice así: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. La respuesta sarcástica de Gedeón indica que este varón, al menos en ese momento, no estaba consciente de que estaba hablando con un ser divino, o al menos Dios en ese momento no se lo permitió saber. Por otra parte, también su respuesta era el reflejo de la opinión popular del pueblo de Israel, quien solamente veía que Dios los había abandonado. Sin embargo, tanto Gedeón como el resto del pueblo de Israel eran incapaces de entender o de ver que esa situación difícil por la cual ellos estaban pasando, Dios la estaba utilizando para que el pueblo de Dios volviera de nuevo a él. Esto me acuerda mucho a una carta que el apóstol Pablo escribió en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, el cual dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y la pregunta que tengo para ti hoy, en esta tarde, es la siguiente: ¿qué circunstancias Dios está utilizando en tu vida para traerte de nuevo a Él? ¿Qué situaciones hay en tu vida que Dios está utilizando para llamar tu atención, para que tú voltees y lo veas a Él? El versículo 14, conforme vamos leyendo esta historia, nos vamos sorprendiendo, e incluso el mismo protagonista en esta historia, llamado Gedeón, también se sorprende, pues se nos informa que divinamente el Señor escoge a este varón para que sea el próximo libertador de Israel. Versículo 14 dice la siguiente frase: ve con esta tu fuerza y libra a Israel. Amados, hasta este punto tú y yo desconocemos cualquier habilidad de liderazgo o cualidad de liderazgo que este varón pudiera poseer, porque lo único que el escritor se ha encargado de presentarnos es a un hombre que estaba miedoso trillando el trigo. Pero el hecho de que Dios le dijera
a Gedeón que salvara al pueblo con las fuerzas que tenía, nos confirma que este hombre tenía ciertas habilidades que podían ser utilizadas por Dios. Amados, a pesar del temor latente que había en el corazón de Gedeón, Dios no le dijo a Gedeón: ¿te acuerdas de Otoniel, aquel libertador que valientemente lideró al pueblo de Israel en la batalla? Trata de imitar su liderazgo. ¿O te acuerdas de Ahod, el zurdo, aquel que de una manera muy estratégica diseñó un plan para matar al rey Eglón? ¿Por qué tú no haces lo mismo? Esas no fueron las palabras de Dios, sino más bien lo que el Señor le dijo fue lo siguiente: ve con esta tu fuerza y libra a Israel. Amados, cuando Dios nos llama para servir en su reino, Él no espera que seas una copia de otra persona. Él anhela que utilices los dones y talentos de los cuales Él te ha dado a ti. Como si se tratara de un tipo de déjà vu, Gedeón empieza a descalificarse y decir que él no era apto para la tarea. Como en algún momento también Moisés lo hizo cuando el Señor le habló para que fuera el libertador del pueblo de Israel. Permíteme decirte que los argumentos de Gedeón definitivamente eran válidos, porque su clan sí era el más pequeño o el menos importante de la tribu de Manasés. Y también este varón era el hombre más joven de la casa de su padre. Pero el Señor rechazó cualquier argumento o justificación dada por Gedeón con una contundente frase: ciertamente yo estaré contigo. Amados, algo que tenemos que entender es de que la habilidad humana nunca es suficiente para llevar a cabo la obra de Dios. No importa qué talentoso o qué inteligente o qué tanta experiencia tú y yo podamos tener. Pero cuando Dios nos dice que Él estará con nosotros para llevar a cabo la tarea que Él nos ha dado, tenlo por seguro que nada te va a faltar para llevar a cabo la asignatura que Dios te ha dado a cada uno de nosotros. Y conforme con la promesa que Dios le había hecho, Gedeón le pide una señal para asegurarse realmente que Dios estaría con él. Después de haber preparado mucha comida, una gran cantidad de comida, el ángel le da ciertas indicaciones a Gedeón para que las llevara a cabo. Una vez que termina de hacerlo, el autor nos dice lo siguiente en el versículo 21. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano, tocó la carne y el pan sin levadura, y subió el fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. La señal que buscaba Gedeón le fue concedida. Y al darse cuenta, finalmente con quién estaba hablando, entró en pánico y dijo: ciertamente moriré. Pero en la gran misericordia de Dios le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y esto nos lleva a nuestra tercera lección en esta historia, que la verdadera libertad se experimenta cuando los ídolos del corazón son derribados. Sin perder el tiempo, el Señor pone una prueba de obediencia a Gedeón, la cual se trataba de derribar los altares o los ídolos que había en la casa de su padre. Porque antes de que Gedeón se deshiciera de los enemigos externos, de los madianitas, era necesario primero deshacerse de los enemigos internos, de los ídolos del corazón. Amados, nadie puede servir correctamente a Dios sin derribar todo aquello que cautiva nuestro corazón. Nadie puede servir a Dios correctamente a menos que derribe todo aquello
que cautiva su corazón. La escena de Gedeón derribando los altares de Baal para después reedificar el altar de Dios es una evidencia clara que el Señor está más interesado, escúchame bien, Dios está más interesado de liberarte de tu pecado que de las cosas externas que te rodean. Aun cuando es difícil de creerlo y de aceptarlo y quizás de asimilarlo, es una realidad. Dios está más interesado de liberar aquellos ídolos que aún seguimos en nuestro corazón que el conceder los anhelos que hay en nosotros. El libro de Jueces señala que el pueblo de Israel no había dejado de adorar a Dios, sino que lo que había hecho era simplemente agregar más dioses a su adoración. Y este es el grave problema de muchas personas que creen que pueden servir en la obra de Dios mientras que sus corazones siguen cautivados o cautivos por la pornografía, por el odio, por la amargura, por la ansiedad, por la avaricia. El Señor Jesús fue muy claro cuando dijo lo siguiente en Mateo capítulo 6: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, apreciará a uno y despreciará al otro. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿qué cosas siguen cautivando tu corazón que no te permiten servir a Dios con todo tu ser? Todo marcha bien en esta historia hasta que el escritor escribe lo siguiente en el versículo 27. Dice así: pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, para hacer esto de día lo hizo de noche. Amados hermanos, hay una cierta decepción, al menos de mi parte, porque pareciera que la palabra que el Señor le había dado, la promesa de que Él estaría con él, desapareció o se desvaneció ante el primer obstáculo que Gedeón enfrentó. Y me lleva quizás a preguntarle a Gedeón que la promesa de Dios no era más que suficiente, que Él iba a estar contigo, que no creías que Dios tenía el poder suficiente para evitar cualquier daño físico en tu persona. Y la respuesta es claro que sí, claro que Dios, las promesas de Dios eran más que suficientes. Y claro que Dios pudo haber evitado cualquier represalia en contra de la persona de Gedeón. Sin embargo, Gedeón optó o decidió actuar a escondidas. Y este plan de pasar desapercibido no duró por mucho tiempo. Porque se nos dice que la gente que estaba ahí, quien notó que su ídolo había sido vandalizado, empezó a indagar, a preguntar quién había derribado el altar. Hasta que por fin se dieron cuenta que fue Gedeón. Y una muchedumbre airada fue hasta la casa del padre de Gedeón, quien se llama Joás, para matar a su hijo. La historia se empieza a complicar un poco porque pareciera que este libertador no iba a durar por mucho tiempo. Todavía ni siquiera había convocado el ejército de Israel y ya los mismos israelitas lo querían linchar. Pero sin saber y sin tener quizás alguna pista, parece que el obrar de Gedeón hizo de alguna u otra forma un clic en el padre de Gedeón. Quizás de entender o de comprender su propio pecado de idolatría, por esa razón de salir en su defensa cuando dijo en el versículo 31, el padre Joás dirigiéndose a la multitud que buscaba linchar a su hijo: ¿lucharán ustedes por Baal o lo librarán? A cualquiera que luche por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios, que luche por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Lo que parecía el fin de Gedeón, lo que estamos presenciando, era simplemente el comienzo de cómo Dios utilizaría a este varón grandemente.
porque el Espíritu de Dios vendría sobre Gedeón. Los versículos 34 y 35 es una prueba de que Dios estaba con él, porque al momento de convocar a las tribus de Israel para la guerra, tuvo una aceptación bastante amplia. Varias tribus de Israel se unieron a su llamado. Entonces tenemos que las promesas del Señor de que estaría con él, tenemos que la señal que él pidió cuando el ángel subió y se consumió ese altar, y finalmente la convocatoria abrumadora del pueblo de Israel a luchar junto con él serían más que suficientes para confirmarle a Gedeón que Dios estaba con él. Sin embargo, Gedeón seguía dudando, tenía una fe débil, este guerrero valiente. Y esto nos lleva a nuestra cuarta enseñanza en esta historia, que Dios muestra paciencia con los de fe débil. La escena comienza de la siguiente manera, versículo 36 y parte del 37, perdón. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón. Para aquellos quienes quizás la palabra vellón no suene muy familiar, bueno, resulta que el vellón era cuando se trasquilaba a las ovejas y la lana que sobraba o la lana que no era procesada y se juntaba, eso era o se consideraba un vellón, lo que quizás de una forma del pueblo sería el bulto de lana que se junta. Eso era considerado un vellón. Y eso fue lo que Gedeón utilizó para confirmar de que Dios estaría con él. Y la historia se desarrolla de la siguiente manera. Gedeón le dice a Dios: bueno, Dios, voy a poner este vellón en el suelo, y la forma en cómo voy a saber que tú vas a estar conmigo es de que el rocío de la mañana, que todos sabemos, cuando amanece, este vellón tiene que estar seco, amanecer seco, pero el suelo debe de amanecer húmedo. El Señor escuchó la petición de este varón y se la concedió. Cualquiera de nosotros, después de haber leído esta historia hasta este punto, diría: bueno, por fin ya, Gedeón, son varias señales, párale. Pero resulta que este varón de fe débil necesitaba una prueba más. Así que ahora cambia los papeles. Y ahora le dice que sea el vellón el que amanezca seco, mientras que el suelo debía de estar húmedo por el rocío de la mañana. Y así sucedió. Dios mostró paciencia con este varón, que definitivamente tenía una fe débil. Permíteme decirte que la acción de Gedeón tiene diferentes ángulos, desde aquellos quienes critican y dicen que este era un varón falto de fe, pero incluso este hombre con una fe débil también es incluido en el libro de Hebreos, capítulo 11, pasaje conocido como los héroes de la fe. Otros han tratado de imitar su ejemplo al decir: si tocan la puerta 3 veces, sabré, Dios, que esta es tu voluntad. Otros quizás elevan el grado de dificultad a Dios y dicen: si el gato del vecino negro se sube al techo y me mira 3 veces, entonces sabré que esta es lo que tú deseas, Dios, que yo haga. Pero amados, debemos de tener cuidado, porque cuando Satanás le pidió a Jesús que probara a Dios, el Señor le contestó ahí en Mateo capítulo 5, versículo 7, como está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta historia, amado hermano? Contrario a la interpretación popular, o lo que la gran mayoría de la gente cree, en esta historia Gedeón no está tratando de determinar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios fue muy clara. En el versículo 16 el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. El verdadero problema de Gedeón era su conocimiento limitado de Dios.
donde este varón no sabía o le costaba trabajo creer que Dios cumpliría al 100% su promesa. Por lo tanto, la solicitud de varias señales no era un signo de fe, hermanos, sino de incredulidad. Debemos de recordar que en el tiempo en el que Gedeón vivía, no tenían lo que hoy tú y yo tenemos, que es que la Escritura, la Biblia. Ni tampoco Gedeón pudo experimentar o experimentó la llenura del Espíritu Santo como hoy tú y yo la experimentamos de una forma permanente. Por lo tanto, el pedir esas señales para conocer la voluntad de Dios, el que tú y yo pidamos señales para conocer la voluntad de Dios, es algo necio, amados hermanos. Porque la voluntad de Dios es clara y está plasmada en cada palabra de la Escritura. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Leamos la Escritura. ¿Queremos conocer su voluntad para nuestra vida? Meditemos en ella. Amados, Gedeón, a través de las diferentes pruebas que a Dios le estaba poniendo, estaba solicitando que le ayudara a fortalecer su fe en Él. Pues se encontraba en una sociedad donde había muchos dioses y el pueblo de Israel decía que solamente existía un Dios. Cuando nosotros hacemos esa misma petición que Gedeón, de ser fortalecidos en nuestra fe, el Señor en su gracia nos responde y nos lleva a la revelación plena y final de su carácter, el cual es Cristo Jesús. Cuando nuestra fe decae, cuando nuestra fe está débil por las cosas que pasan a nuestro alrededor, volteemos a la cruz y recordemos lo que Jesús hizo por nosotros para liberarnos del pecado. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Y en esta hora, Padre, venimos delante de ti, porque al igual que Gedeón, Señor, somos hombres y mujeres con una fe débil. Somos hombres y mujeres, Padre, que ante la más mínima noticia, nuestra confianza se debilita en ti. Perdónanos, mi Dios, porque quizás somos mucho más culpables que Gedeón, quien no conocía o no entendía en su totalidad la profecía, Señor, o la promesa de ese Redentor. A diferencia de nosotros que hoy no solamente la conocemos, la escuchamos, la estudiamos, sino que también tenemos la Escritura, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos negligentes, porque somos flojos, porque nuestras prioridades, Señor, no se alinean a tus prioridades. Y que cuando nuestra vida se ve, Señor, atormentada por las noticias, es por nuestra falta de devoción, Señor, a las Escrituras, Señor, a la meditación en ellas. Ayúdanos, mi Dios, a ser hombres y mujeres de tu palabra. Padre, sé tú con cada uno de nosotros, y que en esta hora, que tu palabra expuesta haya hablado a cada uno en particular, en aquellas áreas en las cuales necesitamos rendir cuentas, aquellos ídolos que todavía seguimos sosteniendo en nuestra vida y que no hemos querido, Señor, entregarte. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender que tú eres un Dios que no comparte su gloria. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor.